Listo. Bueno, doctor, queríamos preguntarle, según su opinión, ¿cuál fue la influencia de Crisólogo Larralde en los trabajadores de la República Argentina en su momento? Bueno, en primer lugar, fue una influencia de tipo moral, en el sentido de que Larralde representó muy bien las necesidades de la clase trabajadora argentina en la época del gobierno político. Estamos hablando de los años 40, 50, comienzo de los 60, donde la realidad económica argentina y la realidad laboral argentina era muy distinta de la actual. Todavía en aquel momento existían grandes concentraciones industriales que requerían la presencia de miles de trabajadores, y Larralde fue una expresión clara de reclamo por la preservación del derecho del trabajador, porque él tenía un alto nivel de pertenencia a ese sector. Él provenía de una familia de trabajo y estaba identificado con el hombre de trabajo. Por lo tanto, ahí apunto cuando digo que la primera influencia fue una influencia moral, una influencia de identidad, de solidaridad. En segundo lugar, fue una influencia política. ¿Por qué? Porque Larralde planteó muy orgánicamente el tema del trabajo en Argentina y logró que esa organicidad de su pensamiento se convirtiera en un artículo de la Constitución Nacional que para su época fue un verdadero programa de transformación social. Porque Larralde es el autor del texto del artículo 14 de la Constitución Nacional, que fue incorporado al texto constitucional en 1997. Por lo tanto, hubo inicialmente una influencia moral y después una influencia político-institucional. El cambio, el objetivo de preservar los derechos del trabajo fueron elevados a nivel constitucional por Larralde en 1950. ¿Usted cree que esta influencia que tuvo Larralde, ¿no?, que se inicia o que se acerca a la política por la figura de Irigoyen, ¿cierto? Efectivamente. ¿Habrá tenido que ver también las reformas de las universitarias de la época del irigoyenismo? No en el caso de Larralde, no en el caso particular de Larralde, porque Larralde fue un autodidacta que no tuvo educación universitaria. Larralde culminó su educación con un título secundario, hasta ahí llegó, pero y por razones económicas no pudo continuar con una carrera universitaria. Lo que sí existe es una fuerte influencia de la generación de la Reforma, a la que Larralde pertenecía, aunque no hubiera pasado por la universidad, porque fue la generación de los estudiantes provenientes de la Universidad Reformada los que pasaron a formar parte de la dirección del partido después de la muerte de Irigoyen, creando el movimiento de Intransigencia y Renovación, que logró transformar a la Unión Cívica Radical a comienzos de la década de los 40. A esa generación política sí pertenecía Larralde, aunque no hubiera pasado por la universidad. Perfecto. Entonces, ya adentrados en los años 40, ¿no? ¿Cuál fue el rol que Crisólogo Larralde dentro de la avalancha del peronismo? Bueno, Larralde fue, en primer lugar, una mirada objetiva con relación al fenómeno social que expresó el peronismo. Larralde tiene un artículo publicado en un diario, el diario de Avellaneda, en el que evalúa el 17 de octubre, y lo evalúa desde un ángulo totalmente distinto al que utilizaron quienes criticaron absolutamente esa movilización popular. Había toda una corriente de pensamiento que vinculó a la movilización popular del 17 de octubre con las hordas salvajes, los descamisados, mientras que Larralde tuvo una visión más profunda que lo llevó a decir que él había visto pasar a sus hermanos, que él mismo se había visto en la fila de los que pasaban con su vista, porque él era un hombre con carencias económicas tan importantes como las que estaban viviendo los que participaban en la manifestación. Eso de ninguna manera implica que Larralde fuera solidario con el primer gobierno de Perón, que fue un gobierno autoritario. Lo que Larralde buscó es diferenciar la legitimidad del fenómeno social de la utilización política de ese fenómeno social que hizo un peronismo autoritario. ¿Se puede hacer una relación con la actualidad de alguna forma? Yo diría que la relación con la actualidad es más bien una relación ideológica, una relación de análisis social, porque las condiciones son distintas. Las manifestaciones del 17 de octubre se produjo porque existía una masa trabajadora concentrada en grandes empresas.
Ustedes saben que el 17 de octubre se inicia en Berisso, que era un espacio físico donde vivían miles de trabajadores de la carne, porque había un enorme frigorífico que contrataba miles de trabajadores. El recorrido por el sur de Buenos Aires fue acumulando gente que también provenía de grandes emprendimientos industriales. En mi ciudad, en Avellaneda, que también era la ciudad de Larralde, existían fábricas de 1.500, 2.000 trabajadores, cosas que hoy ya no existen en ese nivel. Es decir, las grandes agrupaciones obreras típicas del proceso industrial argentino de los años 40-50, hoy cambió. Hoy ha crecido enormemente el sector de servicios. Hoy seguramente el gremio de actividad privada más numéricamente más importante debe ser el de empleados de comercio. Hoy la presencia de empleos públicos estatales en los 3 niveles es muy fuerte. Por lo tanto, el empleo industrial es de otra naturaleza. Se ha reducido en número, la posibilidad de producir con automatismo, con robótica, con máquinas de computación ha desplazado la mano de obra en ese campo y tenemos una realidad social distinta. Por otra parte, también en ese campo debo indicar que los trabajadores de la época de Larralde formaban parte de una población bastante homogénea. En general, no había trabajo negro, había muy reducido el trabajo negro. Hoy la mitad de los trabajadores están negros. Es decir, el marco sociológico se ha modificado en su composición, aunque sigue siendo el mismo en cuanto a la relación económica. El trabajador de hoy sigue siendo tan dependiente del salario como era el trabajador de 1940. Perfecto. Y ahí está una de las claves del pensamiento de Larralde. Porque en un discurso muy importante, desde el punto de vista doctrinario, que Larralde dio a conocer el 1 de mayo de 1961, ahí expuso la doctrina social del radicalismo sintetizada en una expresión. Larralde dijo: nuestra meta es la supresión del régimen del salariado. Es decir, lo que buscaba Larralde era eliminar esa carga de dependencia económica, social y cultural que implica el salario y transformar al trabajador en un socio del proceso de creación de riqueza. Perfecto. Ahora lo que le quería preguntar es lo siguiente. En los momentos de Larralde, el irigoyenismo, todos estos sectores, el radicalismo representaba a una clase social que era la clase social popular. ¿En qué momento, si usted cree que pasó así, el radicalismo empezó a reflejarse en una clase media? Eso fue fundamentalmente a partir del 45. A partir de claro, la estructura política del siglo XX hasta 1945 fue, por un lado, el poder de lo que Irigoyen llamaba la oligarquía, ¿sí? Los sectores propietarios, fundamentalmente propietarios de la tierra, vinculados con el capitalismo inglés, que constituyeron hasta 1916 la estructura de dominio político. A partir de 1892, con la fundación, 1891, con la fundación de la Unión Cívica Radical, aparece la alternativa popular. Frente al régimen conservador oligárquico, aparece una propuesta popular de base social. Era la chusma radical. El radicalismo representaba al hombre de la calle, al hombre común, al trabajador, al desprotegido. Eso fue así hasta 1930, con la caída de Irigoyen. En 1930, la muerte, en 1930 y pico, en 1933 creo, la muerte de Irigoyen produjo un vacío de pensamientos, de un pensamiento que vinculaba profundamente lo político y lo social. El radicalismo quedó en manos del alvearismo, que era buena gente, pero que tenía un pensamiento más bien institucional, un pensamiento más bien formal desde el punto de vista político, que no tenían la misma sensibilidad que el irigoyenismo para tratar los problemas sociales. Y por lo tanto ahí empezó una especie de separación entre la construcción del radicalismo y la base popular. La llegada de Perón en el 45 termina de profundizar esa separación. Y el radicalismo a partir del 45 pasa a representar preponderantemente la clase media. Quiero hacer una aclaración. El proceso de los años 30 es el productor del peronismo, porque uno de los mitos que suelen circular por la política argentina es que Perón fue el fundador de la industria sustitutiva.
sustitutiva en Argentina. Y eso no es así. Es al revés exactamente. La industria sustitutiva produjo el petróleo. ¿Por qué? Porque hubo un proceso en los años 30, la crisis del 30 implicó que Argentina no pudiera importar lo que estaba importando en ese momento, que eran productos industriales básicamente, y por lo tanto tuvo que empezar a reemplazar con la industria local lo que no podía importar. Ahí aparece una industria sustitutiva que se abastece de la mano de obra que venía del campo. Segundo proceso de migración. El primer proceso de migración fue del extranjero, de Italia, de España, hacia Argentina. El segundo proceso de migración, que se llama en los años 30, básicamente es del interior argentino hacia las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque había caído la producción agropecuaria debido a la crisis de 30, el trabajador rural se había quedado sin trabajo en el campo. Ese proceso se profundizó con la introducción de la mecanización del agro y por lo tanto emigraron hacia las ciudades donde terminaron siendo operarios de la industria sustitutiva. Ese fenómeno produjo operarios. A partir del 45, más allá de su vocación de representar a la clase trabajadora que siempre existió y ahora continúa, el radicalismo fue convirtiéndose más bien en la representación de la clase. Perfecto. Como para culminar, le quería pedir si te podría definir cuáles serían los valores que hoy tendríamos que reivindicar del radicalismo, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en Irigoyen, Illa, Alfonsín, Balbín. El radicalismo siempre ha sido un partido conflictivo internamente. La preservación de la unidad del radicalismo siempre fue un tema. La interna radical es una tradición de la política argentina y esa interna no solamente se expresó en elecciones internas, sino que en algunos momentos en crisis muy importantes incluso dividieron desde 1891 hasta el presente. El radicalismo sufrió una serie de divisiones. ¿Cuál es el factor de unidad que tiene la Unión Cívica Radical? Es fundamentalmente un sistema de valores y de principios. Los valores a los que usted alude, ¿cuáles son? En primer lugar, la libertad. La libertad entendida en dos sentidos. Por un lado, la libertad, autonomía individual, donde yo tengo derecho y tengo la capacidad, que el radicalismo reconoce, de organizar mi propio plan de vida, hacer de mi vida lo que crea conveniente, dentro de la ley, por supuesto, pero haciendo de mi vida lo que crea conveniente. El segundo concepto es la libertad en el sentido de participación. Además de definir mi vida, tengo derecho a opinar sobre cómo organizamos la vida colectiva. ¿No es cierto? Esa es la libertad. La esencia del radicalismo es la libertad. Junto con la libertad, la igualdad. En el sentido de decir, señores, no todos los hombres son iguales, pero donde debe haber igualdad es en aquello en que la sociedad le agrega a cada hombre. ¿No es cierto? Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, seguridad. ¿No es cierto? Esas son cosas que la sociedad nos agrega. Y ese agregarse tiene que ser igual para todos. No puede haber diferencia. Muy bien. Si nosotros aceptamos la diferencia en cuanto a lo que la sociedad nos agrega, seguimos aceptando una sociedad privilegiada. Por lo tanto, el segundo factor de carácter valorativo, que es el fundamento filosófico del radicalismo, es la igualdad. Sobre eso se trabaja con las ideas. ¿Cómo hacemos para garantizar la libertad? ¿Cómo hacemos para alcanzar la igualdad? Y eso cambia. Porque una cosa es la libertad cuando gobierna una democracia y otra cosa es la libertad cuando gobierna una dictadura. Tenemos que defenderla de distinta manera y otra cosa no. Una cosa es la igualdad cuando existe un gobierno que distribuye el ingreso de manera justa y una cosa distinta a la igualdad cuando existe concentración del ingreso en manos de pocos. Por lo tanto, las políticas para garantizar la igualdad dependen de las circunstancias históricas. Lo que no debe modificarse de ninguna manera son los valores fundamentales. ¿Y los principios cuáles son? Primero, el bien común. El radicalismo trabaja para alcanzar el bien común. El bien común es aquel concepto que nos engloba a todos, aquellos bienes que nos engloban a todos. Y en segundo lugar, el radicalismo trabaja a partir de un criterio de moralidad en la función pública. Nosotros no vemos al Estado como un espacio a conquistar para gozar del gobierno, para gozar de las prebendas del gobierno, de los privilegios del gobierno, de los negocios del gobierno, sino que vemos el Estado como el ámbito en el cual ejecutar políticas que garanticen la igualdad y la libertad, sin caer en la deformación que implica usar el Estado para nosotros mismos. Esos son los límites morales del radicalismo. Perfecto. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chicos, espero que